Hola, muy buenas tardes a todos los que están esperando esta nueva transmisión del devocional de esta serie La Conquista del Alma. Estamos felices nuevamente de poder compartir con ustedes lo que el Señor nos ha entregado y que seguro va a ser de mucha bendición para todos los que están ahí viendo. Así que bueno, les pedimos que puedan compartir, que puedan dar sus saludos, comentar lo que el Señor también les ha hablado en relación a esto. Y de verdad que son tiempos tremendos los que podemos disfrutar. Y yo sé que hay mucha gente que quizás está ahí en el auto, está en su casa o está en su trabajo y está escuchando esto, y esperemos que este tiempo sea provechoso y los acompañamos desde sus hogares. Así que les mandamos un abrazo también a todos los que se conectan y están participando. Amén. Sí, está detrás de las cámaras mi hijo Chris. Ahora ¿Está todo bien, Chris? Estamos el audio, chequeando. todo perfecto. Hemos tenido algunos problemas ayer también en alguna transmisión en la noche. Espero en Dios que ahora les llegue todo muy bien. Ustedes nos avisan, ¿ah? Ahí está Chris chequeando un poco que todo esté llegando de buena forma. También les saludo, estamos muy contentos. La última transmisión estuvo bastante comentada. Exacto. Para bien, gracias al Señor, porque la gente ha llegado a decir que estas lecciones de vida son de verdad una bendición y ha ayudado, ha servido. Recuerda que estamos apuntando a cómo el Señor desde nuestro espíritu está conquistando progresivamente áreas de nuestra vida en el alma. El alma es el terreno a conquistar, son los pueblos, son las tribus, son los habitantes que habían mucho antes que el Señor entrara en nuestro espíritu, conceptos, pensamientos, argumentos, un montón de cosas que hay que derribar. Permítele al Señor hacerlo. Y de repente vamos a ver hoy día que hay una resistencia voraz por querer impedir que el Señor siga creciendo, porque no hay una amenaza más grande al Rey con R minúscula que eres tú, que el Rey de Reyes que quiere conquistarlo todo. Y vimos ya Jericó, ¿no es cierto? Jericó, ya sí. pasamos esa primera lugar, esa ciudad que pasó el pueblo de Israel y todo, y como veíamos que era una ciudad cerrada, muy cerrada, Claro. y que la estrategia del Señor ahí fue mantener silencio, obviamente con la ayuda, bueno, tenían como prioridad la presencia, ¿no es cierto?, el arca. Ajá. Y bueno, fue una gran lección todo eso, aprendimos mucho. Y ahora viene otra etapa, otra ciudad. Otra otro ciudad lugar. que se llama Hai, Hai. así tal como lo oyen. Algunos dicen Ai, también puede ser con H-A-I, una ciudad pequeña como su nombre, al lado de Jericó, que era enorme. Esta ciudad era pequeña, Ai, y hubo como subestimación al enemigo. Claro. Los mismos guerreros de Israel dijeron: no vayamos con todo el ejército, mandemos un par de soldados. Algunos nomás. Y esto quedó como el recuerdo de una derrota. Te quiero leer Josué capítulo 7. Esta es otra área de nuestra alma que el Señor quiere conquistar, y se resistió mucho más que la primera, así que atento. Josué capítulo 7, verso 1 en adelante, lo leo, dice: sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción, pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Sabdi y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ai, lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Ai, y poco después regresaron y le dijeron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2,000 o 3,000 soldados serán suficientes para que tomemos Ai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón, solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero los de Ai los derrotaron.
El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraron su dolor y estaban consternados. Y Josué le reclamó a Dios y le dijo: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu prestigio? Y el Señor le contestó: levántate. ¿Qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. ¿Qué te parece, Sammy? Tremendo. El relato de esta derrota vergonzosa que hace caer en jaque al pueblo de Dios y que nos hace hacer preguntas: ¿pero por qué Dios? Y incluso dijeron: ¿por qué permites esto? ¿no? Hemos recorrido 40 años un camino para llegar a conquistar la tierra, sería bueno que regresáramos de nuevo si tú no nos vas a apoyar. Qué tremendo. Exacto. Entonces es muy importante que inmediatamente rescatemos un principio de esta ciudad, de esta segunda ciudad que conquistaron el pueblo de Israel, porque esta ciudad tiene un nombre, ya te dije, Ai, y significa un montón de ruinas, un montón de piedras o una basura inservible. Claro. Entonces, nos comentábamos recién que es importante porque la gente tiene que tomar una decisión acá. Exacto. Y yo descubrí, estudiando hace poco, que generalmente Ai, decía acá la palabra, está muy cerca de Betel. Exacto. Betel y Ai son dos ciudades que están allí, siempre juntas. Cercanas. Muy cercanas. Y de hecho, Betel significa casa de Dios. Casa de Dios, y hay un montón de ruinas o basura. Y uno siempre va a tener que decidir en esta conquista del alma si quiere avanzar y que Dios termine definitivamente con las cosas que Él ya no quiere en tu vida, o si tú las vas a atesorar como algo importante. Porque vamos a tener que decidir entre la casa de Dios o el montón de escombros o de basura. Así es. Y allí está nuestro siguiente paso. Y es una etapa, es un paso fundamental, porque como decías tú y lo meditábamos delante, está como a la mitad de camino, ¿no es cierto? Claro. Está muy cercano a lo que es Betel, la casa de Dios, el lugar de propósito y todo lo que significa, simboliza Betel, pero también está Ai por otro lado, que es todo un montón de ruinas. Ajá. Y que en definitiva habla mucho de nuestros recuerdos, de nuestro apego con todo lo que era el sistema mundo, todo lo que era de Babilonia. Vamos a leer un ratito más lo que pasó en ese lugar específicamente, porque algunos de los que eran del pueblo de Israel guardaron ciertas cosas o ocultaron ciertas cosas de Jericó, ¿no es cierto? Que era todo contrario al plan de Dios. Entonces, Ai simboliza todo lo que tiene que ver con nuestros recuerdos, nuestro apego, nuestra quizá inclinación a querer todavía mantenernos en el mundo, en el sistema, ¿no es cierto?, lejano de Dios, como creer que estamos mucho más cómodos allá afuera, ¿no es cierto? Como que, bueno, aquí quizás no me tengo que reportar con nadie, era más libre, quizás no tenía que comportar de ciertas maneras, ¿no es cierto? Quizás en Ai hay un cierto apego en algunas cosas también terrenales, ¿cachai? Como comodidades, como cierta apego por las cosas de este mundo. Entonces es un paso importante
que hay que dar, porque está como a mitad de camino Exacto. y es importante. En el avance, y aquí tuvieron una derrota tremenda, porque ellos guardaron cosas de Ai. Después vamos a ver quién fue, Sí. Acán, que significa problemático. No me quiero adelantar, Trajo pero un problemita la Biblia es tan rica, es tan coherente. Yo me maravillo y disfruto muchísimo porque, como dice Isaías, reglón tras reglón podemos sacar tanta riqueza, tanta vida. Entonces tenemos una ciudad que le trajo ruina Exacto. al pueblo del Señor. Después de una gran victoria como Jericó, las zorras pequeñas, las pequeñas cosas, una pequeña ciudad que ellos subestimaron, que miraron en menos, las zorras pequeñas que echan a perder las grandes viñas, esas cosas, como dices tú, que nos dicen no son tan graves, Claro. las voy a mantener dentro de mí, no creo que sean un problema, más tarde se convierten en una Gran dificultad, en un aguijón, Exacto. en una espina en tu costado, y terminan avergonzándose. Entonces una pequeña licencia. Permitirnos ciertas cosas. Alguien dijo, por un clavo pequeño se perdió una herradura, por una herradura un caballo, y por un caballo un jinete, y por un jinete se perdió la guerra. Definitivamente las cosas que subestimamos terminan siendo muy, pero muy grandes. Así que tenemos que llamar Ai como Dios lo llama, basura que hay que dejar, cosas que hay que abandonar. Definitivamente quiere el Señor sepultar estas cosas. Amén. Tú sabes cómo aquí también tiene que ver el nombre Ai con un montón de piedras que se ponían en los sepulcros. Claro. Cuando Era alguien como era sepultado. símbolo. Aquí hay un pasaje, por ejemplo, Génesis 31, si puedes leerlo. Génesis 31:46 dice: Y Jacob dijo a sus parientes: Recoged piedras, y tomaron piedras, e hicieron un montón, y comieron allí junto al montón. O Claro. sea, hicieron un montón de piedras reconociendo que había... Claro, había algo allí para recordar, porque Claro. ese montón de piedras nos recuerdan cosas. Ai significa justamente eso, un montón de piedras que traen recuerdos que nos pueden anclar al pasado. Exacto. Espero que estemos siendo muy específicos. Esta ciudad se derrota en la misma dimensión en que uno estima que esas cosas ya no sirven ahora para el presente. No traigas a la memoria, dice Isaías, las cosas pasadas. No traigas a la memoria las cosas que están sepultadas, que ya no sirven. No les llames cosas valiosas, ya no tienen nada que ver con lo que yo he diseñado. Algunas personas siguen atadas a recuerdos de cosas que perdieron. Pasado. Cosas que perdieron, que Dios te dice, no es necesario traerlas a la memoria, déjalas ir. Definitivamente no te sirven para el propósito. Hay mucha gente que, de hecho lo escuchábamos hace un par de días del apóstol Lucas, que hay mucha gente que vive con los recuerdos, ¿no es cierto? Sí. Como que todo lo que pasó fue mucho mejor, inclusive lo podemos trasladar al mundo cristiano, hay mucha religión también que Quiere decían, perpetuar cosas. claro, que pucha, antes, no sé, hacíamos vigilias toda la noche y era distinto, y como que atesoramos ciertos recuerdos, experiencias que finalmente no nos hacen disfrutar de lo nuevo que Dios tiene, y ni siquiera tampoco avanzar a lo que el Señor nos tiene que llevar. Entonces, tan importante el poder, como tú mencionas, aquí en ese punto, enterrar, sepultar todo lo que es basura, todo lo que nos sirve, todo lo que nos edifica, todo lo que tampoco nos ayuda a crecer en Cristo, en la vida. Entonces, es importante este punto, y Yo hay creo, mis cosas queridos, que nos permite que tenemos que tener ojo. Claro que sí, tú lo has dicho. Es muy importante que los que nos escuchan sepan que Dios sacó cosas de tu vida que ya no quiere que vuelvan. Amén. No las llores, no las llores, como Samuel, que decía, Señor, te desecharon a ti, te aborrecen, Señor, quieren un rey conforme al corazón del pueblo, cuando el pueblo pidió un rey como Saúl. Y Samuel lloraba demasiado, tanto que Dios le dijo, ya no llores, deja de llorar, porque Exacto. definitivamente no te desecharon a ti, sino a mí. Déjalo ser. Está llorando demasiado por cosas que ya
no tienen ningún valor. Amén. Así que debemos llamar a Ai como basura Exacto. y amar a Betel como la casa de Dios. Me gustó lo que Amén, dijiste, hermoso. como el propósito de Dios, como el plan de Dios. Sí. Mientras más te alejas de Ai, más te acercas a Betel. Amén. Mientras más aborreces Ai, la basura y el escombro, Exacto. y los montones de piedras, ruinas, Más ligero más ligero te haces y te para acercas más a acercarte Betel. Amén. Hay un pasaje que me gusta mucho porque Pablo le llamó basura a su pasado. ¿Lo tienes acá? ¿Lo Sí. puedes leer? Filipenses 3:4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley imprescindible, No, irreprensible. irreprensible, perdón. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Tremendo, ¿no? Amén. Tremendo. Y nota que Pablo nos dice, tengo que olvidar el pecado, la inmundicia que cometí en el pasado. No, menciona puras cosas buenas. Exacto. Cosas de las cuales se puede jactar jacta. uno. De la tribu de Benjamín, estudioso de la ley, hebreo de hebreos, fariseo, perseguidor de la iglesia, y todas esas cosas que pueden ser un currículum a favor. Si son mías y si las hice yo en mi carne, son basura. En realidad, cualquier cosa que hagamos nosotros, porque hay una justicia que tú... Amén. Aquí dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Mi propia justicia, como dice Isaías, es un trapo de inmundicia. Wow. Es un paño menstrual, dice Amén. originalmente. Es algo infructuoso. Es sucio. O sea, mi justicia, está diciendo, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe. Esa sí es valiosa. Entonces estimo las cosas como basura, como pérdida. La palabra original es fuerte allí. Es como un insulto, pero está en el diccionario. Es una caca, es una excremento, un montón de caca allí en mi pasado. Y la estimo como basura, como pérdida. No se horroricen por lo que digo, porque lo único valioso que tengo en mí es Cristo. Amén. Él es mi justicia. No le saco brillo a lo que hago, a mi pasado, y lo luzco como medallas de honor, porque no tengo nada de qué jactarme. Son un montón de basura al lado de conocerlo a Él y tener su justicia dentro de mí. Mi querido hermano que quieres anclarte a algún tipo de experiencia, llegó el tiempo de que tú puedas abrazar todo lo que Cristo nos ofrece en Betel y alejarnos lo más posible de Ai, que es un montón de basura inservible. Efesios capítulo 4 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Uno se tiene que apartar de algo para acercarse a algo. No se puede poner doble ropaje. Te desviste del viejo hombre que está viciado, que no tiene nada que ver con los planes de Dios, y te pones la vestidura de la justicia de Dios. Uno se despoja de cosas que no tienen valor, de hecho. Nosotros hace poco hicimos una limpieza profunda en nuestra casa de cosas viejas, de cosas que ya no servían. Yo tenía el terno del casamiento, ya no me entra. Del año 60, no. Pero la verdad es que uno tiene que desechar aquellas cosas que no tienen ya valor para uno. Entonces es importante poder analizarnos también y ver que aquellas cosas que quizás vamos arrastrando hace tiempo, que son del mundo, de nuestra vieja manera de vivir,
comenzarle a desechar por completo. Tú lo has dicho, ¿no? Es impresionante la cantidad de gente, de cosas, perdón, que se nos acumulan, que ya no nos sirven Que para no el tienen presente. cierto apego, ¿no es La cierto? cajita del televisor que te compraste la primera vez, La bolsita regalo de la Navidad del bolsita año. no, porque puede servir, no te sirven. Claro. No Y traigas a la memoria las cosas pasadas. Hay un Todo. proverbio maravilloso que dice, nunca, nunca digas en tu corazón que los tiempos pasados fueron Amén. mejores, Así es. porque nunca hablarás con sabiduría Wow. en relación a eso. Mm. Tú lo decías recién, hay gente que llega a amar tanto el pasado que ya no le emociona el futuro, que ya no tiene una motivación para saltar de la cama. Así En es. Dios, siempre lo que Dios tiene hacia adelante es glorioso, mucho mejor. porque vamos como la luz de la aurora en aumento. Partimos tristes y vamos a terminar llenos de gozo. Partimos solos, vamos a terminar con una familia de fe. Partimos en depresión, pero terminamos con disfrute pleno. Nunca en Dios hay una experiencia terminal. Siempre hay una nueva bendición esperando por ti. Aún Para en tiempos como sorprendernos. estos vamos a disfrutar de una gloria mucho mayor. Amén. La gloria postrera será mayor que la primera. Amén. Gloria a Dios. La iglesia va a vivir en este justo momento tiempos extraordinarios. Amén. Así que tampoco Hay tienes que- que abrazar lo bueno Inclusive lo bueno. que, Lo que de ya no uno, sirve lo para hoy. personal, aquellos pequeños triunfos que uno ha tenido, ¿no es cierto? Que quizá se jactaba de eso mucho tiempo, pero inclusive eso no sirve de nada. Claro, porque te queda como pasó con Josué, como pasó con Jericó. Te quedas, como decimos en chileno, sentado en los laureles y tu último éxito puede llegar a ser una gran derrota. Exacto. Porque, lo decíamos hace poquito, Sami, a veces dependemos mucho del Señor para la primera victoria y después nos vamos soltando, nos vamos independizando y decimos, ya sabemos cómo hacerlo, para qué orar. Exacto. Y siempre la dependencia del Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces pensamos, ya vencimos este mal carácter, ahora es fácil, voy a vencer esto con mi fuerza. Claro. Definitivamente vamos a ser Tenemos que avergonzados. ser dependientes completamente en todo este trayecto, dependientes del Señor, de su Espíritu. Ujú. Y no es nuestra fuerza, jamás ha sido así. Es de principio a fin, con el Señor, en el Señor y en Amén. las fuerzas de Él, Sí. de principio a fin, por fe y para fe, de fe a fe, sin faltar nada fuera del control del Señor. Así que esta ciudad pequeñita Ay. fue una derrota, y vaya como tiene bien puesto el nombre, ay, cómo les dolió al pueblo de Dios ser derrotado. Así que hay diferentes cosas que simbolizan esta ciudad. Hay un proverbio tremendo que dice, Proverbio 26:11, Que es fuerte igual, pero fuerte, pero tiene en ese- mucha relación con esto. Sí, lo leíamos hace poquito, porque tú tienes que llevar tu corazón a reconocer que todo fuera de Cristo es una basura. Y algunas personas se ponen a recordar, oh, yo era más feliz antes. Exacto. Sacan la conclusión, parece que después de convertirme, algo pasó, perdí. No, no has perdido nada. No puede. ¿Cómo vas a comparar la vida fuera de Cristo como algo mejor que lo que te está pasando ahora? De verdad dudo si tuviste la experiencia con el Señor, porque en Cristo todo es nuevo. Hay Así un es. gozo interior independiente de las situaciones que te rodean. Podemos llegar a gozarnos incluso en medio de las pruebas. Este gozo es una fuente que salta en nuestro corazón. No tiene que ver con lo de ayer. No sé, algunos tendrán que recordar que vivían en depresiones, vivían en angustias, vivían en temores, y puede haber tenido un pasado extraordinario de riqueza, pero nada te satisfacía. Por favor, no le llames a eso Mejor. algo mejor que lo que te está pasando ahora en Cristo. Claro. No sé si te recuerdas cómo llegaste, lastimado, herido, con un corazón vacío, se te veía al fondo de los ojos.
sin sonrisas. Conozco a mucha gente que ha aprendido a gozarse hoy. Me ha dicho, pastor, conocí a Cristo y me revolucionó la vida. Ha podido incluso disfrutar aquellos de que su fueron familia. religiosos, ¿no? Sí, hay mucha gente testimonio de que, claro, antes no disfrutaba de su familia, hoy día tiene una claridad en cuanto a eso, a la iglesia, al poder estar en comunión con el cuerpo también. Entonces es increíble porque hay todavía entonces un sitio, es un lugar en el cual todavía puedes volver a tu pasado. Porque es la segunda ciudad, entonces Claro. puedes llegar a regresar si quieres. Está cercano al pasado, pero también muy cercano a lo que el Señor tiene bueno. por delante. Qué tremendo Entonces lo que estás dijiste. como ahí en la línea. Qué tremendo lo que dijiste, porque acá tú puedes regresar y decir como esto, como hasta Josué quedó perplejo y dijo, ¿para qué nos sacaste? Claro. Vamos a hacer una vergüenza. Bueno, yo creo que hoy día no lo vamos a ver, pero vamos a tener que analizar el por qué perdieron. Exacto. Hay una razón, ninguna maldición viene sin causa. Ninguna derrota ocurre porque sí. Aquí cometieron algo. Pero volvamos al principio de que es importante que le llame basura, ruina, un montón de cosas inservibles a lo que Dios le llama así. Tu Todo lo pasado no viejo. tiene nada que rescatar. Hoy día tenemos una vida completamente nueva en Cristo. Jesús. Amén. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Este proverbio podrías leerlo porque Sí. yo no quiero insultar a los oyentes. Proverbios 26:11, que tiene mucha relación con lo que hablamos y un poco ahí chocante, pero dice, como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad. O sea, habla, en realidad pone un ejemplo del perro como vuelve a su vómito, ¿no es cierto? Algo inservible. A la gente, claro, que vuelve a lo que era antes, a lo que era necio. El hecho de considerar que fuera de Cristo o antes, sin Cristo, era una vida quizás más estable, tranquila, mejor, feliz. Eso es necedad, porque estamos considerando que todo lo que Cristo ha hecho, la verdad, es como no sirvió para nada. Entonces aquí pone el proverbio a la gente así como perros que vuelven al vómito. O sea, Fuerte, algo ¿no? asqueroso también. Pero Súper es asqueroso, pero es como el perro confunde un plato de comida con algo inservible. volver a lo que votó. Claro, volver a lo que ya no sirve, Claro. a lo que te indigestó, por lo que te enfermó, a lo que ya no sirve hoy. El perro no tiene discernimiento, no tiene la naturaleza para decir esto es comida rica y esto es vómito. Espero que tú sí lo diferencias. Nunca más traigas a la memoria las cosas pasadas. Amén. Decide acercarte más a Betel Amén. que quedarte en Ai. Hay un pasaje que habla de cómo Abraham estuvo en esa encrucijada. Tengo que encontrar porque estaba por acá. Génesis 12. ¿Lo tiene? A ver. Bueno, los bosquejos los manejamos acá con Sami. Y hay un pasaje maravilloso que Abraham también tuvo que decidir en el altar a dónde dirigirse. Y lo tengo por acá, téngame paciencia, pero lo tengo acá. Dice Génesis 12:8. Luego que se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. O sea, también hubo un altar para la decisión Claro. entre Ai al oriente y Betel al occidente. Qué maravilla, porque Ahí. Betel, casa de Dios, y hay un montón de ruinas, y hay creyentes que están ahí en la encrucijada. Si es que En el medio. ahí tengo que decidir. Porque hay gente que no se deshace definitivamente del pasado y de los recuerdos negativos y de las Exacto. cosas, como dice un sabio, toma todas tus buenas obras y toma todas tus malas obras y mételas en un saco y tíralas, ya no te sirven, el viejo hombre pasó. Así que hay creyentes del medio, entre Ai y Betel, entre la casa de Dios y el montón de basura. Y gloria a Dios porque Abraham se acercó a Betel, Y así es.
se acercó al propósito. Yo creo, Sammy, queridos hermanos, que hoy es un tiempo de decisiones serias. Amén. La misma sociedad te va a empujar a una decisión, te va a empujar a que tomes decisiones serias con el Señor. Ya no negocies, Amén. ya no juegues. Como dijo Elías, ya no claudiques entre dos pensamientos. El hombre de dos almas, dice originalmente Santiago. El hombre de dos corazones, el hombre dividido dentro de sí, no es perseverante en nada. No piense el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Finalmente, como dice Apocalipsis, sé frío o sé caliente. Ten una decisión muy firme, porque tibio no sirve ni para Dios ni para el mundo. Pierde la eficacia de la vida del Señor. Yo te quiero declarar en nombre del Señor que los tiempos que vamos a vivir van a ser tiempos de decisiones. O te identificas plenamente con Betel, o te quedas instalado en un montón de ruinas. Y las ruinas están para botarlas. Ya no sirven. Querido joven, queridos matrimonios, ya no podemos claudicar. Tenemos que quemar las naves, como pasó con los conquistadores de América, que dice que la historia que llegaron a América y quemaron los barcos porque ya no tenían ni una posibilidad de regresar. El único camino que tenían era hacia adelante, ya no más para atrás. O conquistas o eres conquistado. O avanzas o vas a ir hacia atrás. Nunca nos detenemos en realidad. Vamos como la luz de la aurora en un día que amanece o vamos decayendo. Porque incluso al leer esto decía que ellos los derrotaron en la bajada. Estaban bajando cuando fueron tomados y derrotados. Tú tienes que tomar la decisión si ir hacia arriba, si tomar fuertemente la decisión de seguir a Cristo o bajar. Ya no es tiempo de jugar. Tomemos la decisión por las causas que realmente importan, por Cristo. Así ya no podemos andar. La palabra mediocre significa que crea al medio. Dicen que el lugar más peligroso al subir una montaña es la mitad. Lo decías tú recién. El lugar más peligroso para subir una montaña es la mitad, porque el mismo esfuerzo que tienes para subir, en realidad es más difícil subir, el mismo tiempo para subir lo tienes para bajar. Allí te produce una crisis. ¿Me voy más hacia arriba o bajo? Es el peligro de estar al medio. Defínete por las causas que el Señor puso en tu corazón. Así es. Y mucha gente también en este tiempo que quizás siente mucha comodidad y apego y quizás valorando algunas cosas de este mundo, del sistema. Hay mucha confianza todavía en aquellas cosas que el sistema ofrece, que el mundo ofrece. Ya sea, hoy en día estamos en medio de una situación, ¿no es cierto? Bueno, el fin de semana pasó lo que tenía que pasar y todo eso, pero como que aún hay mucha gente, cristianos, hijos de Dios, que todavía tienen como esa confianza, ese apego, ese como que todavía podemos quizás esperar algo del mundo, ¿no es cierto? Del sistema, alguna buena noticia habrá ahí, ¿no es cierto? Que finalmente eso también te detiene en el camino, en el trayecto, que finalmente te termina estancando en ese lugar, en ahí. Y la verdad es que es un tema fuerte, pero bueno, porque es tiempo también, como tú dices, de tomar la decisión y de verdad despojarnos, de ser radicales y avanzar hacia lo que el Señor tiene. Y ha sido tremendo todo lo que hemos aprendido hoy. Quedan unos 5 minutos, un poco más de 5 minutos para analizar que Acán tiene un nombre bien particular. Exacto. El Señor denunció no lo denunció en realidad, porque Josué ora y dice: ¿qué nos pasa? Que perdimos la batalla. Claro. Y el Señor le dice: Israel ha pecado. Y no te voy a decir quién. Tú vas a tener que buscarlo. Lo vamos a dejar para la otra semana. Tú vas a tener que buscar tribu por tribu, familia por familia, hasta que detectes la causa de la derrota de la batalla de Ai.
esto también es un principio, porque cuando el Señor pide que tú abras tu corazón, lo hace voluntariamente, pero si no, de todas maneras, va a ser descubierto. Necesitamos dar pasos para la restauración. Necesitamos llegar a reconocer las cosas que nos perturban interiormente. Imagínate el trabajo de buscar tribu por tribu, familia por familia, tienda por tienda, hasta que un hombre llamado Acán, y Acán significa el que perturba, problemático, desordenado, eso lo dicen los diccionarios de los nombres en hebreo, no puede tener mejor nombre, problemático. Nos damos cuenta que una persona que nunca termina con el pasado, que nunca termina con los rencores y las cosas que están atrás, termina siendo un problema para el presente, porque contamina tu ambiente, porque traen a la memoria las cosas pasadas, porque están atados a una experiencia mala, alguna persona que le hizo un daño. Y él fue juzgado en un valle, acá dice la palabra, en el valle de Acor, que significa aflicción y angustia. Es decir, Acán llevó a su familia a Acor a ser juzgada, que significa angustia. Necesitamos definitivamente terminar con las cosas que traemos, porque todos nosotros tenemos un Acán dentro que es problemático, que siempre dice, hoy parece que me iba mejor, parece que yo puedo hacerlo mejor con mis fuerzas, parece que depender de Dios nos causa graves problemas. Definitivamente necesitamos depender del Señor. Y declaramos, están trabajando parece acá al lado, declaramos que en las fuerzas de Cristo tú vas a vencer nuevamente y vamos a derrotar a estas cosas, pero tu decisión es ahora sobre cómo vamos a encarar los próximos pasos. Acán guardó ciertos elementos de Jericó, que todo simboliza Babilonia, el mundo, el sistema, y que después traen grandes problemas. Eso lo vamos a ver la próxima semana, pero un spoiler, claro. Pero Acán era un problema porque se aferró a ciertas cosas del pasado y bueno, qué buenas cosas ahí. Y no solamente fue derrotado él, sino todo Israel. O sea, hay gente que dice, es mi decisión. Tu decisión es personal. Las consecuencias son muy grandes. Claro. Una decisión de un padre que violenta la unión de su familia y que involucra con otra persona que no es su esposa, es personal, pero la cosecha la trae para toda su casa. Así que tenemos un tiempito para despedirnos. ¿Por qué no saludas? Sí. Bueno, ¿qué les ha parecido? Si te ha edificado, es muy bueno esto, pero queremos terminar acá y dejar algunos principios para la próxima semana. Y en definitiva, tocar el tema puntual de por qué perdieron esta batalla, qué hizo Acán, qué guardó en su casa que hizo que el Señor no les diera la victoria. Amén. Bueno, está Jonathan Becerra conectado, también está el Renato, dice amén, en Cristo todo es nuevo. Amén. Así es. Edith Cerda también conectada, el pastor Luis Molina, Miriam González, nuestra hermana, siempre conectada ahí. Roberto Palma dice, el pasado se encarga de tener una nación en la oscuridad. Claro, ciertos rencores, recuerdos y todo eso. Está Bere conectada, un abrazo. Vilma Pérez, un abrazo hermana Vilma. Hermana Vilma, qué gusto que nos esté conectando, la queremos mucho, mi hermana. Caro Carrasco conectada. Seba Mena dice, el Señor está tocando la puerta por la constru que está. Noemí Aranguis, espectacular. Mariela Vergara, amén, dice. Y ahí están conectados algunos. Así que le mandamos un saludo, un fuerte abrazo a cada uno. A Yesenia, la pastora Francisca, que igual está conectada siempre. Un abrazo fuerte, cariños a todos los que están conectados desde Temuco y hartas Viña partes más, y otros lugares. Un abrazo. Me da mucho gozo porque de Santiago y siempre lo escuchamos de Puerto Montt, lo escuchamos en Santiago, por allá en la cuarta región y en otros lugares. Realmente agradecemos mucho que nos dé
el tiempo para entrar en tu casa, un horario como este que no es tan fácil y no queremos movernos porque es un horario pertinente. Incluso lo puedes escuchar después, lo puedes compartir. Seguro que a ti y a otros más les puede servir mucho. Nos quedan unos minutos, vamos a orar. Oramos Amén. porque estamos entre Betel a un lado y Ai al otro lado. Como Abraham, acercémonos a Betel, porque el plan de Dios siempre será mucho mejor que los recuerdos de nuestro pasado. Lo que Dios quiere es hacer todas las cosas nuevas. Así es. Desecha lo que ya no te sirve. Llámale inservible a lo que en algún momento pudo estar ocupando un lugar en tu vida, pero ahora el Señor quiere llenarlo todo. Oramos. Padre, te damos gracias. Esta jornada ha sido muy edificante. Sí, Señor. Nosotros mismos que ministramos esta palabra somos muy ministrados también. Amén. Esta palabra tiene un poder para bendecir a aquellos que las ministran, Señor. Amén. Gracias porque nos acercamos cada vez más Gracias, a Señor. Betel. Amamos tu casa, amamos tus propósitos, amamos tu voluntad, porque es buena, agradable y perfecta. Al lado de nuestros planes, al lado de nuestras metas personales, sin ti, Amén. Señor, todas esas cosas son basura. Queremos pedirte que tú seas el origen de cada plan, de cada propósito, Amén. Sí, de Señor. cada camino que decidamos tomar, separado de ti. Todo está destinado a secarse, a arruinarse. Pero Juan dice, lo que es nacido de Dios vence al mundo. Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, definitivamente, te amamos, como dice Pablo en Filipenses, todas esas cosas que para nosotros eran de mucho valor, las estimamos como basura. Al lado de conocerte Señor, a ti, nada se amado compara Señor, a ti, Cristo. al lado de conocer Nada a se compara Cristo, a nuestra posición a en Cristo, ti. Estar en tener ti, experiencias Señor. contigo y tener Amén. comunión contigo es lo más maravilloso Sí, que nos Señor. pueda pasar. Mejores son tus Gracias, amores amado. que el vino. Mejor es estar en tu presencia que 1000 días fuera de ti. Así es, Señor. Mejor es estar Gracias, en Padre. Cristo Amén. que habitar en los palacios, en las moradas de maldad, dice tu palabra. Gracias, Señor. Señor, te preferimos a ti, te anhelamos, te amamos. Ayúdanos a alejarnos más y más de Ai Amén. y acercarnos más y más a tu propósito en Betel. Sí, Señor. Tomamos, Señor, la decisión de vivir exclusivamente para tus propósitos. Gracias, Señor. Honramos tu nombre. Amén. En el nombre de Jesús. Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, muchas gracias Mm. por escucharnos, por darnos este tiempito. Compártelo si te sirve y si le puede servir a otro. Y seguimos ya el martes con una nueva entrega de esto que le hemos llamado la conquista del alma. Veremos otros principios muy importantes de por qué perdieron esta batalla y cómo Dios lo hizo una vez más Muy encarar. bueno. Porque definitivamente, para adelantarnos a la historia, ellos no perdieron. Al final ganaron porque tomaron provecho de la derrota y se levantaron nuevamente. Muchas Así gracias es. por escucharnos. Un Te abrazo amamos fuerte mucho. a todos. Los amamos. Bendecidos.